Microsoft Excel 2010 avanzado, sesión número 2. Acceso a datos externos. Una de las características muy importantes de Microsoft Excel es poder importar información que se maneja en gestores de base de datos como Access. En nuestro caso, para poder trabajar con una base de datos de Access y traerla a una hoja de Excel, vamos a utilizar la ficha datos y utilizamos obtener datos externos desde Access. Al pulsar clic en esta opción, debemos establecer la ruta donde se encuentra nuestra base de datos. En nuestro caso, la hemos colocado en la carpeta documentos. Vamos a seleccionar la base de datos que está en versión 2000. Pulsamos clic en abrir y se establece una conexión directa. Pulsamos clic en aceptar. Se especifica la información de la conexión a través del conector o del gestor de conexión denominado OLEDB, un motor de base de datos de Microsoft Access. Pulsamos clic en OK y automáticamente se muestra todas las tablas que se encuentran en la base de datos. Recordemos que en Access podemos encontrar más recursos que no solamente son tablas, sino también consultas. En nuestro caso solo obtenemos tablas. Seleccionamos la tabla categorías, pulsamos clic en aceptar, determinamos la posición a partir de la cual se ha de pegar nuestra base de datos, en este caso celda A1, pulsamos clic en aceptar y automáticamente se recupera la información como una tabla. Obtener datos desde web. Para obtener datos desde web podemos utilizar en la ficha datos el elemento desde web, aperturando una página web en la cual digitaremos esta dirección que nos han proporcionado. Presionamos Enter y automáticamente ingresaremos a esta página web que contiene un récord de las 250 películas más votadas. En este caso, vamos a darnos cuenta de que existe un icono para establecer la tabla. Pulsamos clic y automáticamente este recurso se podrá importar a la hoja de Excel. Habiéndola seleccionado, pulsamos clic en importar, establecemos la celda de donde queremos importar, pulsamos clic en aceptar y esto se devuelve a la hoja de cálculo de Excel. Como puede usted observar, ya tenemos el ranking de las 250 películas más votadas, producto de la conexión a una página web. Debemos tomar en cuenta que si la base de datos en la web se modifica o se actualiza, podemos actualizar utilizando en la ficha datos el botón actualizar todo. De manera tal que podemos actualizar toda la información que provenga de un origen de datos. Una vez construida la consulta web, podemos actualizar los datos utilizando el botón actualizar todo de la ficha datos, seleccionando dicha opción para que la información que provenga de un origen, como en este caso desde la web, sea actualizada con un solo clic. Podemos observar que se está generando la actualización. En nuestra barra de estado se nos muestra copiando datos desde la web. Archivos de texto. Vamos a crear un nuevo archivo con control U y si nosotros queremos extraer información desde un archivo de texto, pulsamos clic desde texto en la ficha datos. Seleccionamos desde texto, elegimos la ruta donde hemos guardado la información, en nuestro caso categoría de artículos, pulsamos clic en abrir y se entiende que ese documento de texto tiene que manejar dicho formato. En nuestro caso, la información digitada en este archivo de texto
ha sido separada por comas, por lo tanto el archivo de texto tendrá un delimitador por cada palabra digitada. Manejamos un asistente. Hemos dicho que tenemos delimitadores. Seleccionamos la opción delimitado o está seleccionada por defecto, pulsamos clic en siguiente, asumimos que el delimitador no es la tabulación sino la coma y podemos darnos cuenta que en este caso se ha separado la información por columna gracias al delimitador. Pulsamos clic en siguiente, podemos validar o determinar el tipo de datos almacenado en cada columna, estableciendo la selección de cada columna y tipificando los datos. Pulsamos clic en finalizar y se entiende que debemos determinar a partir de qué celda queremos obtener la información. Pulsamos clic en aceptar y tenemos el resultado deseado. Información proveniente de un documento de texto. Conexiones existentes. Se entiende que en los dos casos anteriores nosotros hemos podido extraer información de base de datos, de una base de datos de Access, de una base de datos de una página web y de un archivo de texto que para poder corroborar el archivo de texto del cual hemos extraído información, vamos a abrir dicho archivo de texto. Recuerde que este archivo de texto delimitaba la información o separaba la información con comas. Hemos creado entonces un conjunto de conexiones. Eso nos da ventaja que si luego queremos establecer la conexión o recuperar la información de las conexiones existentes, al abrir un nuevo archivo, por ejemplo, nos damos cuenta que no se han descolgado ni se han desprendido las conexiones establecidas anteriormente. Si yo quiero recuperar la información de las conexiones anteriores, pulsamos clic en el botón Conexiones existentes y nos damos cuenta que encontramos las conexiones referidas a categorías que nos permitirán de una u otra manera recuperar la información de las conexiones anteriores. Nos basta con pulsar clic en abrir y recuperamos la conexión. Hemos podido conectarnos a datos externos con la ficha datos y recordemos que hemos conectado información de Access, desde web, desde texto y recordemos que mientras tenemos las conexiones establecidas, cualquier documento nuevo que vamos a generar mantendrá la posibilidad de obtener las conexiones existentes.